maestría en administración de empresas y más de 8 años de experiencia en el sector comercial, especializado en la representación y comercialización de dispositivos para diagnóstico in vitro, contando con una amplia experiencia laboral como asesor comercial de Medilabor, Grupo DIFAR, Record Dental. En la actualidad es jefe de especialidades en Medilabor Frisonex. Adelante, doctor. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Me confirman si se me escucha bien, por favor? Sí, sí se escucha. Muchas gracias. Voy a proceder a compartir mi pantalla, por favor. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar presentes en este espacio. Muchas gracias por formar parte de este tipo de capacitaciones, de estos espacios de difusión de información, difusión técnica de información, muy útil para la gestión de calidad y el diagnóstico del laboratorio, que es el foco de las charlas que han venido desarrollando gracias a la iniciativa de la Universidad Nacional de Loja. Hoy les vengo a hablar sobre el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, un enfoque laboratorial. Agradecer también a la amable invitación de la doctora Ileana Delgado y la doctora Sandra Freire para formar parte de los ponentes de los cursos que han venido desarrollando en esta jornada desde el 1 de septiembre. Empecemos. He preparado una agenda importante, algo muy resumido de todo lo que podemos hablar de las enfermedades autoinmunes. Son un grupo grande, variado y muy heterogéneo de patologías que nos afectan a los seres humanos y sobre todo son de relevancia y de gran importancia en la actualidad debido a su aumento en cuanto al diagnóstico que se ha venido desarrollando a partir y después de lo que nos dejó la pandemia del COVID-19. Como agenda tenemos 8 puntos. Vamos a empezar definiendo qué son las enfermedades autoinmunes. Vamos a establecer una definición propia para nosotros en este curso. Vamos a tener una estadística, cuál es la relación y el por qué por qué es importante el estudiar este tipo de enfermedades. Vamos a tener un tercer punto enfocado en cuál es la importancia del laboratorio en el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. Como cuarto punto, ¿cuáles son las técnicas de laboratorio útiles para la evaluación y la identificación de los autoanticuerpos? Luego describiremos 3 de estas técnicas, que serán ELISA, quimioluminiscencia y la inmunofluorescencia IFI o IFA, que son muy difundidas aquí en el Ecuador y que son las que más se usan actualmente en el país. Y como último punto, haremos una relación de todo lo conversado y evaluaremos qué técnica es la recomendable y qué técnica es la adecuada para evaluar los autoanticuerpos en una enfermedad autoinmune. En cualquier momento que tengan una duda, eh, no puedo verle si alguien levanta la mano. Con todo gusto, si es necesario interrumpirme, lo hacen, resolvemos la duda y continuamos con la explicación. Empecemos. Entonces, el primer punto de la agenda es definir las enfermedades autoinmunes. Nuestro sistema inmunológico nos protege día a día defendiéndonos de enfermedades e infecciones que puede padecer el ser humano. Cuando nuestro sistema inmune detecta una amenaza que puede ser una infección por un virus, una bacteria, un parásito o una toxina incluso, inicia una respuesta inmune y produce anticuerpos y células que nos ayudan a combatir este tipo de amenazas para el cuerpo. Sin embargo, cuando una persona padece una enfermedad autoinmune, el sistema inmunológico se activa de una manera inapropiada o anormal, que desencadena en que el sistema inmune sea incapaz de distinguir entre proteínas propias de las extrañas. Y eso desencadena en que se produzcan células y anticuerpos que atacan a tejidos y órganos, generándose así una respuesta autoinmune, provocando síntomas y signos de severidad. Ahora, existen cerca de 80 o 100 enfermedades autoinmunitarias descritas.
muchas de las cuales tienen aún subtipos o enfermedades relacionadas que están siendo descubiertas o están siendo aún distinguidas para clasificarlas correctamente aún en la actualidad. Entonces, pues tenemos varias clasificaciones. Hay un primer criterio de clasificación que es lo que más se ha difundido, es lo que más se usa aquí en el país también, y es el criterio anatómico de la clasificación de las enfermedades autoinmunes. Aquí tenemos dos grandes grupos que son las enfermedades autoinmunes órgano específicas y un segundo grupo que son las enfermedades autoinmunes sistémicas, que son las más evaluadas y también las que tienen más prevalencia de estas enfermedades autoinmunes. Hay un segundo criterio que nos permite evaluar desde el punto de vista de los anticuerpos y es el criterio inmunológico, porque la relación de los autoanticuerpos con el daño tisular es más evidente en las enfermedades autoinmunes órgano específicas, pero no para las enfermedades autoinmunes sistémicas. Y aquí es necesario empezar a definir una clasificación con los criterios inmunológicos en cuanto a una respuesta celular, una respuesta humoral, y hay otra clasificación. Pero para el estudio, para la charla del día de hoy, nos enfocaremos en los criterios anatómicos de la clasificación que hemos presentado aquí. Todos tenemos algún factor de riesgo para una enfermedad autoinmune debido a factores genéticos, pero hay cuatro puntos importantes que me gustaría tratarlos del día de hoy en cuanto a los factores de riesgo. No son los únicos, pero considero que son los más importantes hablando de la población en el Ecuador. La principal y uno de los factores de riesgo más importantes es el sexo femenino. Existe una mayor prevalencia en mujeres de este tipo de enfermedades. Lo más difundido es que quizás esté asociado a la presencia de los dos cromosomas X en el genotipo femenino y eso hace que las enfermedades autoinmunes sean más prevalentes en las mujeres. Factores genéticos, hay ciertas variaciones genéticas heredadas, como son los genes HLA-Q8, HLA-Q2, que pueden afectar al sistema inmune y predisponen el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Ahora es importante aquí señalar que dado que los factores ambientales pueden activar o inactivar o inhibir la actividad de un gen, no todas las personas que están predispuestas genéticamente a una enfermedad autoinmune desarrollan esta enfermedad. Un tercer punto clave aquí como factor de riesgo es la obesidad eh, y viene dado porque en la obesidad una cantidad aumentada de tejido adiposo o la grasa envía el cuerpo a un estado crónico de inflamación de bajo grado y esto puede alterar significativamente la función del sistema inmunológico. Casos muy similares o estudios asociados son el síndrome metabólico o la resistencia a la insulina, que también están fuertemente asociados a la obesidad. Y un cuarto punto que lo hemos visto con mayor auge en estos últimos años posteriores a la pandemia del COVID-19 es las infecciones y las infecciones ya están consideradas como uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar o presentar una enfermedad autoinmune, porque tenemos microorganismos infecciosos como el virus de Epstein-Barr, el SARS-CoV-2 o el Streptococcus del grupo A, que pueden activar ciertos genes e impactar la capacidad del sistema inmunológico para diferenciar entre lo propio y lo ajeno, desencadenando así la reacción autoinmune propia de una enfermedad autoinmune. Ahora, eh, una vez evaluado estos puntos desde el punto inmunológico hasta los factores de riesgo que nos pueden desencadenar en una enfermedad autoinmune, podemos hacer un gráfico representativo de cómo sería el camino o una ruta desde el origen o la definición de una enfermedad autoinmune hasta la llegada al diagnóstico de dicha enfermedad. Tendríamos algo muy parecido a lo que les estoy mostrando en el gráfico y esto nos puede llevar a una definición de que las enfermedades autoinmunes son trastornos en los que el sistema inmunológico, que normalmente protege al organismo, se vuelve contra sus propios tejidos generando daño y disfunción.
Clínicamente se manifiestan síntomas muy variables según el órgano afectado. Pueden haber síntomas desde la fatiga, fiebre, hasta lesiones específicas en la piel, articulaciones o varias vísceras en el cuerpo. Desde el punto de vista laboratorial, se caracterizan por la presencia de autoanticuerpos, alteraciones en los marcadores inflamatorios o en los reactantes de fase aguda y pruebas funcionales que nos reflejan una actividad autoinmune anormal, permitiendo así que esa relación entre el criterio clínico y el criterio laboratorial nos establezcan un diagnóstico de una enfermedad autoinmune. Entonces, si nosotros podemos evaluar este gráfico, tenemos siete pasos fundamentales para que desde que se desarrolla una enfermedad autoinmune, desde que la autoinmunidad o el sistema inmune es normal, pasa un desbalance, genera una enfermedad autoinmune, daña tejidos específicos, órganos específicos o daña a varios órganos del cuerpo, generando una enfermedad autoinmune sistémica, se empiezan a desarrollar síntomas clínicos que el médico evalúa, solicita un examen de laboratorio. Con los criterios de laboratorio asociados a los criterios clínicos es que tenemos un diagnóstico. Es por eso que los pacientes de enfermedad autoinmune por lo general demoran años en obtener un diagnóstico para poder continuar con un tratamiento para la mitigación de lo que son los síntomas de las enfermedades autoinmunes. Una vez definido, es importante establecer el por qué estudiar este tipo de patologías, por qué señalar un espacio, un apartado para este tipo de enfermedades específicamente. Estadísticamente, en el mundo las enfermedades autoinmunes son muy prevalentes, siguen siendo raras, pero esa rareza o esa baja prevalencia de muchas de estas enfermedades viene dado también de una incapacidad o de un déficit de poder ser diagnosticadas en varias zonas del mundo, sobre todo en países en vías en desarrollo o países en extrema pobreza, donde realmente no existen datos estadísticos de... ¿Alguien tiene una pregunta? No, bueno, continuemos. Entonces, les decía que estadísticamente aproximadamente el 10% de la población mundial padece de alguna enfermedad autoinmune. La incidencia global de este tipo de enfermedades ha aumentado anualmente entre un 3% y un 12%. Actualmente tenemos un mayor índice de diagnósticos de enfermedades autoinmunes asociadas a post-vacunación o post-pandemia de SARS-CoV-2. También tenemos la prevalencia que ya les indiqué. El 80% de los casos de las enfermedades autoinmunes en el mundo está dado en mujeres. eh, y estas pacientes, el 10% de la población mundial, entre las edades de 20 y 40 años empiezan a presentar las manifestaciones clínicas o los síntomas y signos de la enfermedad. Si nos cerramos un poco más, no lo hacemos tan amplio como una estadística como el grupo de enfermedades, si no tomamos una sola enfermedad como es la artritis reumatoidea, para el 2019 había en el mundo 18 millones de personas con artritis reumatoidea. También aquí prevalece el índice de 70%, aquí es el 70% de los pacientes, de los 18 millones en el mundo, el 70% son mujeres, y de ese 70%, el 55% son mujeres mayores de 55 años. De los 18 millones de pacientes con artritis reumatoide en el mundo, 13 millones de estos pacientes presentan primero síntomas moderados o graves que podrían ser aliviados con rehabilitación física. Ahora, esta es la estadística de una de las tantas enfermedades, como les mencionaba, hay entre 80 y 100 enfermedades autoinmunes descritas. Muchas de ellas tenemos prevalencia aquí en el Ecuador. No tenemos estadística de este tipo de enfermedades porque no todos los laboratorios realizan las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de estas enfermedades. No todos los médicos tienen la capacidad técnica de la identificación de este tipo de enfermedades
Y por lo general los pacientes van de un médico a otro sin diagnóstico y si no hay diagnóstico no hay registro de cuál es la estadística de estas enfermedades en nuestro país. Ahora, de ahí viene la importancia del laboratorio en el diagnóstico de estas enfermedades autoinmunes. Como les mencionaba, nosotros ya definimos del diagnóstico que para el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes hay dos componentes. Hay un componente clínico y un segundo que es el componente laboratorial. El médico, aquí se genera una sinergia muy importante para el diagnóstico que se le puede dar al paciente. Esta sinergia es fundamental, puesto que el médico, por supuesto, por su parte, evaluará los síntomas y signos que padece la persona, mientras que el laboratorio analizará los anticuerpos específicos de la enfermedad que tiene sospecha el médico que el paciente puede estar sufriendo. Aquí es donde nosotros como laboratorio clínico, como personal de laboratorio clínico, asumimos un rol importante y es fundamental que nosotros como actores de laboratorio clínico empecemos a asumir la responsabilidad de puntos clave que les presento a continuación. Nosotros, y no solo en las enfermedades autoinmunes, debemos ser responsables en elegir el método correcto para evaluar los autoanticuerpos que generan la enfermedad autoinmune. Aquí es muy importante que reconozcamos, y ya veremos más adelante, la importancia de escoger adecuadamente el método para la evaluación de los autoanticuerpos con la finalidad de tener el resultado o los resultados con la capacidad diagnóstica que requiere el médico para sustentar sus hallazgos clínicos o hallazgos en la exploración física. Un segundo punto de responsabilidad del laboratorio clínico es elegir de forma correcta las pruebas reflejos para detectar los autoanticuerpos. Luego de hacer un screening de anticuerpos, veremos más adelante qué es este screening de anticuerpos, es necesario llevar a la muestra del paciente al desarrollo de pruebas reflejo de autoanticuerpos. Estas pruebas reflejo son pruebas en métodos de fase sólida como son la quimioluminiscencia, el ELISA, que nos permiten la medición, la detección de anticuerpos específicos para cada enfermedad. Hay un tercer punto de responsabilidad del laboratorio clínico, que es la interpretación correcta de los resultados. En la autoinmunidad existen métodos aún cualitativos que están sujetos al expertise y al conocimiento del personal de laboratorio. Hay técnicas aquí muy difundidas como son la inmunofluorescencia indirecta, el IFI. No todos los laboratorios tenemos la capacidad de incorporar un método automatizado de inmunofluorescencia que nos permita automatizar esos pasos mecánicos que son el enfoque de una muestra, el tomar una fotografía de la muestra, incluso métodos automatizados que ya nos permiten establecer el patrón del anticuerpo que está atacando al cuerpo humano y también la dilución, que es muy importante en el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. Entonces aquí surge la importancia del conocimiento y del expertise del personal de laboratorio. Y un último punto de responsabilidad, no son los únicos, seguramente hay más, pero estos cuatro he considerado importantes para la charla, es una responsabilidad sobre el asesoramiento en la elección de las pruebas de laboratorio del médico. Debemos de estar seguros en cuanto a qué pruebas recomendamos al médico, sea esto basados en la metodología para la medición del anticuerpo, sea esto basado en qué anticuerpo es el que vamos a evaluar, sea esto también enfocado en cuál es la temporalidad en la que se encuentra el paciente en cuanto a la enfermedad autoinmune y en ese momento vamos a realizar la prueba. Entonces, si nosotros empezamos a asumir la responsabilidad de estos cuatro puntos importantes en el laboratorio clínico, nosotros tenemos el protagonismo también en el diagnóstico de este tipo de enfermedad. Ahora, una vez que tenemos claro cuáles son las responsabilidades del laboratorio, del laboratorista, en cuanto al análisis de este tipo de anticuerpos para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, debemos conocer cuáles son las técnicas más difundidas para la detección, la evaluación, la cuantificación de estos autoanticuerpos presentes en los pacientes.
Algo muy importante, las pruebas de laboratorio clínico en las enfermedades autoinmunes no suelen tener el valor predictivo adecuado para ser diagnósticas por sí solas. Es por eso que es muy importante que se usen en conjunto con la historia clínica y con la evaluación física del paciente. Aquí tenemos técnicas que son muy usadas también en laboratorio clínico, en las pruebas de rutina, podemos llamarlas así, en química clínica, en pruebas inmunológicas, en pruebas infecciosas, como son la quimioluminiscencia, como son la ELISA, pero tenemos también técnicas que son un poco más complejas, son técnicas que están menos difundidas por su costo, menos difundidas por su complejidad en el momento del desarrollo de la técnica en sí, como son la inmunofluorescencia indirecta o el inmunoblot. Nos vamos a centrar en tres técnicas de las cuatro que les menciono aquí. Son inmunofluorescencia indirecta, quimioluminiscencia y ELISA. El inmunoblot, les menciono muy rápido, el inmunoblot no está muy difundido en el país, no es adecuado su uso para ciertas patologías autoinmunes. Los consensos internacionales y las guías de práctica clínica siempre enfocan el diagnóstico, la medición de los anticuerpos en las tres técnicas, en inmunofluorescencia, quimiluminiscencia, ELISA, y en una combinación entre estas técnicas, llámese las técnicas de fase sólida, que serían quimioluminiscencia y ELISA, ya vamos a ver por qué es fase sólida, y la inmunofluorescencia indirecta, que es considerado para las enfermedades de tejido conectivo como un screening inicial para la detección de autoanticuerpos. Vamos a empezar con el ELISA. El ELISA muchos ya los conocemos, muchos estamos familiarizados con lo que es la técnica, el inmunoensayo enzimático que es el ELISA. Lo hemos usado durante muchos años para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, para la medición de algunas hormonas, de algunos marcadores tumorales, y es muy difundida desde que se empezaron a usar los ensayos de fase sólida para la detección de autoanticuerpos en las enfermedades autoinmunes. Algunos puntos importantes de qué es el ELISA. El ELISA, como ya les dije, es un inmunoensayo enzimático. Se desarrolla en una fase sólida. En este caso, la fase sólida es una placa de 96 pocillos de poliestireno, que es donde viene fijado el, el antígeno en este caso, porque lo que nosotros desarrollamos para una prueba de detección de anticuerpos en autoinmunidad es un ELISA indirecto, porque lo que vamos a capturar aquí es un anticuerpo, no es un antígeno. Entonces es necesario tener una fase sólida fijada con un antígeno donde se pegan los anticuerpos, los autoanticuerpos, y posterior tenemos un segundo anticuerpo que viene pegado a un sustrato. Ese sustrato es el que va a tener la capacidad luego de una reacción enzimática de generar color. Entonces, la reacción del ELISA es una reacción cromogénica que al final de su reacción es detectada por el cambio de color o por colorimetría por un espectrofotómetro. Como ya les mencioné, es muy ampliamente usada no solo para autoinmunidad, es muy difundida para el uso en pruebas infecciosas y también en hormonas y marcadores tumorales. Como todas las técnicas de laboratorio, tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que es una prueba de alta sensibilidad y especificidad. Nos permite desarrollar ensayos cuantitativos, semicuantitativos o cualitativos también. Es automatizable, esto es algo muy importante, es un limitante de las técnicas de fase sólida como la quimioluminiscencia. El ELISA es la única técnica que nos puede permitir automatizar en pruebas de autoinmunidad para grandes volúmenes, háblese de 200, 300 muestras por día. Y a pesar de tener la capacidad de trabajar con ese alto volumen, es muy reproducible y estandarizable. Está sujeto a cualquier evaluación de control de calidad, y el ELISA funciona muy bien para la detección de autoanticuerpos, pero eso no le deja libre de tener desventajas. Tiene una reactividad cruzada debido al segundo anticuerpo que se usa para la revelación del substrato. Eso genera muchas veces falsos positivos.
Si nosotros realizamos un ELISA manual, no tenemos montado un sistema automatizado, es muy probable que tengamos arrastre y errores por arrastre porque no se hacen correctamente los lavados en la placa o no se fija correctamente el anticuerpo al antígeno inicial de la placa. Eh, no siempre los resultados que se obtienen de los autoanticuerpos en el ELISA están correlacionados clínicamente con la enfermedad y es muy común que luego de tener un resultado del ELISA sea necesario el uso adicional de otra prueba por otra metodología, que en este caso sería la quimioluminiscencia. Para quienes no conocen o no han tenido la oportunidad de ver un equipo automatizado de ELISA, sobre todo uno de gran volumen, este es un equipo automatizado de gran volumen de ELISA, permite procesar 240 muestras por corrida. Son sistemas muy robustos, muy grandes, permiten procesar hasta 16 analitos. Hay equipos que permiten procesar más analitos en una sola corrida, pero lo importante aquí es que nos fijemos en la diferencia en cuanto a la capacidad de carga de muestras que pueden tener un equipo de ELISA versus lo que vamos a ver más adelante, que es un equipo de CLIA. Para los sistemas de autoinmunidad, los fabricantes de equipamiento han desarrollado sistemas híbridos, como pueden ver aquí en la sección de la derecha tenemos placas de IFI, placas de inmunofluorescencia, y en la sección central tenemos las placas de LISA. Entonces, el foco ha sido siempre el tener incorporado el laboratorio integrado de autoinmunidad, que tengamos a la mano, tengamos al alcance la capacidad de desarrollar tanto pruebas de screening como pruebas reflejo para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes. Así es como se ve un kit de ELISA. Todas estas fases del ELISA indirecto, que son el pegado del anticuerpo, que en este caso lo que corresponde al anticuerpo sería la muestra. Luego tenemos un segundo anticuerpo que viene cargado con el substrato. Todo eso viene en reactivos, como los pueden ver aquí, líquidos, listos para usar. Todos los reactivos de ELISA son muy parecidos. Todos traen su conjugado, su substrato, su solución de stop, su placa con 96 pocillos, sus controles y calibradores internos. Todos son muy parecidos. Así es como se ve una placa de lisa para quien no lo ha visto en otra oportunidad. El segundo método que hablaremos hoy es la quimioluminiscencia. Este también es un ensayo de fase sólida, pero en este caso hay una variante. La fase sólida ya no es una microplaca de 96 pocillos o un pocillo, sino aquí la fase sólida es una perla paramagnética. Y ahí radica una de las principales diferencias entre un ensayo de quimioluminiscencia y un ensayo de ELISA. La quimioluminiscencia, como bien ya lo mencioné antes, la perla paramagnética es de la fase sólida y al tener esta forma esférica, tiene más puntos de contacto y eso permite que los autoanticuerpos se peguen con mayor facilidad. Eso aumenta la sensibilidad y hay un punto muy importante que aumenta el rango dinámico de las pruebas de autoanticuerpos. Eh, un ejemplo muy clásico aquí es cuando nosotros como analistas de laboratorio estamos acostumbrados a desarrollar ELISAs para pruebas como anti-CCP por ejemplo, tienen un punto de corte de 0 a 10 y de repente hacemos el cambio a quimioluminiscencia y vemos que tiene de 0 a 100. Entonces, de ese rango dinámico es lo que nos permite el tener las perlas paramagnéticas como fase sólida en la quimioluminiscencia. Básicamente los principios en cuanto a la técnica de que se pega un anticuerpo al antígeno pegado en las perlas paramagnéticas, el anticuerpo es lo que está presente en la muestra, luego eh, se incorpora un segundo anticuerpo. En este caso, este segundo anticuerpo trae un sustrato, ya no es un sustrato cromogénico, en su lugar es un sustrato quimioluminiscente que después del paso de triggers nos permite o genera la emisión de luz, que eso puede ser medido por un luminómetro. Entonces, hay muchas diferencias entre el ELISA y la quimioluminiscencia,
pero lo más importante es la fase sólida, ya no es un pozo de poliestireno, es una perla paramagnética, lo que nos permite pegar más anticuerpos. Eso aumenta la sensibilidad de la prueba, mayor rango dinámico, y hay un uso de un sustrato diferente. En el ELISA es cromogénico, la quimioluminiscencia es un sustrato luminiscente, por lo general es luminol. Y eso conlleva a que la medición sea diferente. En el ELISA tenemos la medición por espectrometría, colorimetría, y en la quimioluminiscencia tenemos la medición por medio de un luminómetro. Ahora, también tiene ventajas y desventajas. Eh, la principal ventaja tiene una alta sensibilidad y especificidad, eso en relación frente al ELISA. También nos permite desarrollar ensayos cuantitativos y semicuantitativos, aumenta el rango dinámico de las pruebas debido a esta fase sólida diferencial que es la perla paramagnética. Esta técnica es muy reproducible y muy estandarizable y algo que nos va muy bien con el mundo actual, que es la inmediatez. Los resultados de CLIA son mucho más rápidos. Si hablamos de que en el ELISA los ensayos pueden tomar desde 90 minutos hasta 2 horas y media, el obtener el 1 o 10 resultados, por ejemplo. En la quimioluminiscencia tenemos ensayo mucho más rápido porque los tiempos de incubación y los tiempos de lavado son más cortos. Hablamos de ensayos que pueden tomar media hora o 45 minutos, sobre todo para pruebas de autoanticuerpos. Hay ensayos quimioluminiscentes que pueden demorar menos, pero en lo que son pruebas autoinmunes, los equipos más rápidos pues, pueden generar resultados a los 30 minutos. También tiene desventajas, son menores las desventajas frente a lo que tenía el LISA, pero sí tiene desventajas. Hay una sensibilidad a interferentes. Aquí empezamos a hablar nuevamente de interferentes como eh, eh, ictericia en la muestra, muestras demolizadas o varios interferentes que pueden interferir en la reacción de la quimioluminiscencia. Todas estas ventajas se ven establecidas en el costo elevado de la prueba. Los costos elevados de la prueba en la quimioluminiscencia vienen dados porque sus componentes como tal para la reacción quimioluminiscente son más elaborados, son más costosos si lo comparamos frente a un ELISA. Hay un limitante, no lo he puesto aquí porque muchas veces en nuestro país no es un limitante, pero a medida que vayamos creciendo creciendo y madurando el diagnóstico de estas enfermedades autoinmunes en el país, podemos evidenciar de manera más clara esto, es que los equipos de autoinmunidad para quimioluminiscencia son equipos pequeños porque como vimos anteriormente, a pesar de que hay un aumento de casos, no son enfermedades que tengan una alta prevalencia. Entonces, tener equipos que procesen muchas muestras por hora para detectar autoanticuerpos no son viables. Ya seguramente alguien los está fabricando, pero en nuestro país aún no es muy difundido esto. Entonces, otra de las ventajas de la quimioluminiscencia sería que para grandes volúmenes no es posible tener un solo equipo, sería necesario incorporar más de un equipo. Este es un equipo de quimioluminiscencia, como lo ven, son muy compactos en relación a lo que vimos del ELISA, son equipos pequeños que permiten procesar 20, 30 muestras por hora. Por lo general, los equipos de quimioluminiscencia para autoanticuerpos obvio, quien los fabrica exclusivamente para este tipo de pruebas son equipos pequeños con 20, 30 muestras por hora, 10 reactivos a bordo, 15 reactivos a bordo, pero ellos enfocan en el diagnóstico rápido y preciso. Entonces, estos equipos están enfocados en dar un resultado en 30 o en 40 minutos y cada minuto después empiezan a entregar un resultado. Una comparación de lo que hemos visto hasta aquí, el ELISA versus el CLIA. El principio, los dos son métodos enzimáticos, los dos son inmunoensayos enzimáticos, que es las siglas EIA, inmunoensayo enzimático, por supuesto en inglés. La diferencia es que uno está en una fase sólida para detección colorimétrica, que sería el ELISA, y otro está en fase sólida para detección luminiscente. Recordemos que aquí cae otra de las diferencias.
Fase sólida en el ELISA, un pozo de poliestireno que viene por lo general en presentación de 96 pozos. Y en la CLIA la fase sólida es la perla paramagnética. El sustrato en el ELISA es un sustrato cromogénico, en el CLIA es un quimioluminiscente o un sustrato luminiscente. La detección del ELISA se da por espectrofotometría o un espectrofotómetro. En el CLIA necesitamos un luminómetro. La sensibilidad es superior en el CLIA es más sensible que el ELISA, el rango dinámico es superior en el CLIA, eh, ya les mencioné, viene dado por la fase sólida, por las perlas paramagnéticas. El tiempo de ensayo es mucho más rápido en el CLIA frente al ELISA y el costo es más costoso hacer una prueba de autoanticuerpos en CLIA que hacerlo en ELISA. Entonces, pero aquí cabe el punto, ¿qué hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? La medición de los autoanticuerpos por ELISA o por CLIA siguen siendo aceptados por cualquiera de las dos metodologías, por las guías clínicas de diagnóstico de las enfermedades autoinmunes, como veremos más adelante, eh, la guía clínica para la evaluación del síndrome antifosfolipídico o la guía clínica para la evaluación de la artritis reumatoidea. Pero es muy importante empezar a establecer estas diferencias entre la medición de autoanticuerpos por quimioluminiscencia versus la detección y medición de autoanticuerpos por ELISA. Hay evaluaciones, hay estudios que ya datan, ya nos informan, ya revelan que la CLIA es mucho más sensible y nos permite obtener valores predictivos más relevantes frente al diagnóstico o frente al seguimiento de una enfermedad, como son en este caso de este estudio que les presento la detección de anticardiolipina y antibeta 2 glicoproteína 1 en diagnóstico del síndrome antifosfolipídico. Entonces, este estudio sugiere que el CLIA tiene una mayor especificidad, una mayor sensibilidad sin perder especificidad en pacientes con síndrome antifosfolipídico, comparado con los resultados obtenidos por la medición de los mismos autoanticuerpos, pero en el ensayo de ELISA. Como les dije, no está aún en ninguna guía clínica que sea por elección la detección de autoanticuerpos por quimioluminiscencia o por ELISA. Siempre se menciona que debe ser la detección semi-cuantitativa o cuantitativa de autoanticuerpos por métodos de fase sólida, que en este caso pueden ser CLIA o ELISA por lo accesible que son aquí en el mercado ecuatoriano, y luego se hace una evaluación y una comparación con los criterios clínicos para el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, seguimos manteniendo estos métodos en el mercado, seguimos manteniendo en nuestros laboratorios los métodos de ELISA, de CLIA, pero a esto hay que sumarle un tercer método. Es el método más vistoso, podríamos decirlo así, el menos difundido también. Si comparamos entre los tres métodos y hacemos una evaluación de cuántos equipos podemos contar instalados en el país o cuántos laboratorios cuentan con la tecnología CLIA, ELISA o inmunofluorescencia, en menor proporción y en una proporción muy distante a lo que tienen de CLIA y ELISA, se encuentra la instalación o la preparación de técnicas como la inmunofluorescencia indirecta. La inmunofluorescencia indirecta no se usa solamente para la evaluación de autoanticuerpos, se usa también para pruebas infecciosas. Lo más conocido es la prueba de FTA. También se hace por inmunofluorescencia. Es más, se usan los mismos filtros, las mismas longitudes de onda para medir que los autoanticuerpos para las enfermedades autoinmunes. Cuatro puntos importantes. Es una de las técnicas más usadas en los estudios de autoinmunidad debido a su difusión y a su antigüedad. Las primeras técnicas de IFA se desarrollaron en 1942. Desde 1942 a la actualidad se siguen usando. Y es más, en muchas pruebas sigue siendo el gol estándar. El más típico es la detección de autoanticuerpos ANA o antinucleares en las enfermedades de tejido conectivo. Más adelante veremos que la guía clínica indica que el gol estándar y de donde parte el diagnóstico para este tipo de enfermedades
es la evaluación de los antinucleares por inmunofluorescencia indirecta. La IFI, automatización. La automatización es de fácil manejo y de fácil estandarización, no así la IFI manual. La IFI manual conlleva mucho tiempo de expertise y de conocimiento del operador, sobre todo del experto lector de IFI. El IFI es fundamental en pruebas como prueba inicial de tamizaje y esto es porque tiene una altísima sensibilidad en la detección de antígenos o de autoanticuerpos en este caso. Actualmente todos los ensayos de fase sólida, ninguno de ellos puede reemplazar completamente al método IFI. Todavía es necesario tener la correlación entre las pruebas de IFI y las pruebas de fase sólida, que como ya las vimos son el ELISA y el CLIA. ¿Qué es la inmunofluorescencia indirecta? Es lo que estamos viendo en pantalla. Nosotros lo vemos como las células teñidas o que florecen de un color verde. El color verde viene dado por el FITSI, que es un colorante que florece a cierta longitud de onda de este color con un fondo negro. Esto es propio de la técnica de microscopía, pero para todo esto nosotros necesitamos de la misma reacción antígeno-anticuerpo que nosotros vimos en el ELISA. Con sus variantes, hay muchas variantes, sí, porque si recordamos en la fase sólida teníamos las perlas paramagnéticas y también los pozos de 96 pocillos, las placas de 96 pocillos para el ELISA. En este caso tenemos una placa cubre objetos, porta objetos que viene funcionando como antígeno, en este caso las células EB2. EB2 es sinónimo de pruebas de antinucleares. Hay otros substratos, como son la prueba de ANCA. La prueba de ANCA tiene como substrato los neutrófilos humanos. La prueba del DNA, DNA doble cadena, viene dado el substrato por un parásito que es Critidia luciliae. En este caso, la evaluación es mucho más fácil que los ANA. En este caso, en esta charla hablaremos de cómo se ven los ANA, de cuáles son los ANA, de qué son los ANA. No tendremos seguro el tiempo para evaluar los 31, 32 patrones que actualmente sugiere el ICAP, que es el organismo regulador o descriptor de los patrones de los autoanticuerpos antinucleares, pero vamos a evaluar de una forma muy rápida cuáles son los antinucleares y sobre todo de qué comprende la técnica de inmunofluorescencia en el laboratorio. Entonces, como ya les digo, hay un substrato que en este caso en las danas son las células ZEP2, hay un autoanticuerpo que en este caso es el suero diluido del paciente y a ese autoanticuerpo se le va a pegar un conjugado de otro anticuerpo pegado a una sustancia fluorescente que sería el FITSI en este caso. Viéndolo así, hay puntos muy claves que hay que topar. Entonces, tenemos pruebas de inmunofluorescencia en el mercado para el laboratorio clínico, para varias pruebas, sobre todo para varias enfermedades, perdón. Tenemos para enfermedad celíaca, eh, tenemos para enfermedades del tejido conectivo, enfermedades hepáticas, vasculitis, y ahí tenemos pruebas muy, muy conocidas como son los ANA por EB2, anti-DNA, pues, usando Critidia luciliae, las pruebas de corte triple que son LKS, hígado, riñón, estómago, que están hechos en sustratos de células de animales, de mono, o también tenemos en el tema de vasculitis la evaluación de las pruebas ANCA, ANCA-etanol, ANCA-formalina. En este caso, el substrato son neutrófilos humanos. Y en este caso, en este estudio, nos centraremos en lo que son las pruebas de ANA. Pero, ¿qué es EB2? ¿Por qué ANA? ¿Por qué hablamos de esta prueba? Es la prueba más difundida del laboratorio de autoinmunidad. Es la prueba, es el ensayo que más se realiza en los laboratorios clínicos cuando hablamos de enfermedades autoinmunes. Es un ensayo usado como indicador de laboratorio para evaluar la respuesta autoinmune del cuerpo en una enfermedad del tejido conectivo. Pueden detectarse patrones citoplasmáticos o de aparato mitótico
El término ANA se mantiene, aunque hay otros países que usan otros nombres. En Ecuador sigue siendo ANA. Y el ANA por IFI, por inmunofluorescencia, está catalogado por ACR, por el Colegio Americano de Reumatología, como el método gold estándar para el screening de enfermedades del tejido conectivo. Pero biológicamente, por teoría, ¿qué son los ANA? Los ANA son inmunoglobulinas IgG, que reconocen componentes autólogos de las células como son el núcleo, el citoplasma, el nucleolo, y también tenemos ANAs naturales, ANAs infecciosos y ANAs de autoinmunidad. Los ANAs naturales son autoanticuerpos, también son autoanticuerpos producidos por respuestas inmunitarias a agentes exógenos o endógenos que no tienen la suficiente avidez para mantenerse en circulación en el cuerpo y lograr daño en los tejidos u órganos. Estos autoanticuerpos naturales y también los infecciosos, muchos de los infecciosos, por lo general son de carácter o de tipo IgM, por lo que no logran mantenerse en circulación. A diferencia de los ANA de autoinmunidad, que también responden a estímulos endógenos o exógenos, como ya vimos los factores de riesgo, pero en este caso los ANA de autoinmunidad tienen una altísima avidez que les permite adherirse a tejidos, órganos, células, y eso es lo que asocia a los ANA a las manifestaciones clínicas y al diagnóstico de la enfermedad. Los ANA también están muy asociados al desarrollo de las enfermedades autoinmunes. Ahí podemos ver el gráfico donde ponemos algunos de los antígenos que están presentes en la evaluación de las pruebas ANA, como son SSB, SSA, RNP, SCL70. Hay un gran grupo de antígenos que pueden ser evaluados por intermedio de los ANA. Pero ¿cómo se ven en el ANA los ANA en el laboratorio? O cómo se ven las pruebas de IFI en el laboratorio. Así es como se ve una prueba de IFI, pero cómo llevamos de esta prueba comercial a esta imagen de laboratorio. Entonces, tenemos varios puntos importantes. Como ya les indiqué la reacción, vamos a empezar con evaluando si es que el conjugado importa el tipo de conjugado. Entonces, les voy a poner un caso hipotético, pero muy común en los laboratorios. Pasa mucho, pasa a diario casi. Tenemos tres laboratorios. Tenemos el laboratorio 1, el laboratorio 2, el laboratorio 3, que es el laboratorio de Rocío, el laboratorio de Adriana, laboratorio de Ileana. A los tres se les envía la misma muestra de la misma paciente tomando el mismo día, a la misma hora, bajo las mismas condiciones, pero los tres reportan un anticuerpo, el patrón de un anticuerpo diferente. El laboratorio 1 reporta el patrón homogéneo, el laboratorio 2 reporta el patrón centromérico, el laboratorio 3 reporta el patrón granular. Entonces aquí les hago la pregunta, ¿cuál de los tres está bien? Tenemos que evaluar qué es lo que están usando. Entonces, para las personas que trabajan con inmunofluorescencia o quienes han tenido la oportunidad de trabajar con inmunofluorescencia, una de las preguntas más importantes que nosotros debemos hacernos al evaluar el producto con el cual nosotros vamos a trabajar en el laboratorio es qué tipo de conjugado se usa en las pruebas de inmunofluorescencia. El IgG, el primer laboratorio usa una prueba de una casa comercial que usa el IgG polivalente. ¿Qué pasa con el IgG polivalente? El IgG polivalente quiere decir que puede tener afinidad por anticuerpos IgG, IgM e IgA. Es decir, nosotros podemos ahí tener incorporados y tener la fijación, la captura de anticuerpos no específicos, anticuerpos inespecíficos y sobre todo anticuerpos que no son relevantes para las enfermedades autoinmunes. El segundo laboratorio usa producto de otra casa comercial, usa el IgG total, mejora la especificidad
Pero recordemos que el IgG total también tiene cadenas ligeras y cadenas pesadas. Sigue siendo inespecífico, aún podemos tener falsos positivos porque podemos tener reacciones cruzadas con IgM. El laboratorio 3 usa otro producto, un producto muy específico, un producto que tiene el conjugado IgG específico, fracción FC específico, que nos garantiza lo siguiente, que son anticuerpos primero, detecta anticuerpos que son específicos para enfermedades autoinmunes. Y segundo, que estos anticuerpos, una vez que sean detectados, son clínicamente relevantes para el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades autoinmunes. Entonces, en este caso, el tercer laboratorio, por una correcta relación y elección del producto que usa para el desarrollo de las pruebas de inmunofluorescencia en su laboratorio para la detección de autoanticuerpos, es que puede tener un patrón granular que es el correcto para el diagnóstico de la enfermedad autoinmune de esa paciente. Un segundo punto, ya evaluamos el conjugado, vamos a evaluar el substrato. El substrato en este caso, como ya lo hablamos, es el soporte de la lámina que serían células EP2. ¿Qué son las células EP2? Las células de EP2 primero son el substrato más comúnmente usado para las pruebas de ANA en los laboratorios clínicos. Las células de EP2 son células humanas procedentes de cáncer de laringe. Nos permiten detectar hasta 29 tipos de patrones. Se preserva la conformación nativa de los antígenos y nos permite detectar hasta 150 antígenos diferentes. Entonces, es muy importante el uso de las células EP2. La literatura, las guías clínicas indican que lo correcto y lo adecuado es el uso del linaje células EP2 para la evaluación por IFI de las enfermedades autoinmunes. Y un tercer punto que necesitamos revisar en el tema de la reacción como tal de la inmunofluorescencia es el lavado, es la capacidad de fijación de los antígenos en el soporte de la lámina de las células EP2. Entonces, para el 2010, 2009, un estudio realizado por Arthur Cabanau nos indicaba que qué es lo adecuado cuando nosotros hacemos el lavado de las placas de IFI. Muchos de los fabricantes han usado etanol, soluciones combinadas alcohólicas de etanol-metanol, pero para el estudio del doctor Cabanau ya nos explicaba que el substrato debe ser lavado con alcohol cetón, no etanol y no metanol, porque este etanol y el metanol tiene la capacidad de remover antígenos nativos como son el SSA o el antígeno Rho de las placas o de las muestras que nosotros estamos evaluando. Por el mismo año, unos 2 o 3 años después, se lanzó por primera vez el estudio para Latinoamérica de cuáles eran los antígenos más prevalentes en la población latina. Y resulta que uno de los antígenos más prevalentes es el anti-SSA o el SSA. Mucha controversia generó el hecho de que nosotros habíamos estado usando durante mucho tiempo técnicas o métodos de casas comerciales que usaban para fijar etanol o metanol, y este misma sustancia es quien remueve a los antígenos que más prevalencia tenemos nosotros en nuestra población latina. Entonces, de ahí viene dado la importancia de escoger adecuadamente cuáles son los componentes y cuál es el reactivo adecuado para realizar una correcta técnica de IFI. Ahora, luego de hablar de ELISA, luego de hablar de IFI, ¿qué método escoger? Tenemos pruebas de ANA que pueden ser para ELISA, ANAS para CLIA o ANA también por IFI. La primera pregunta que hay que evaluar ahí, ¿tenemos la capacidad de evaluar la misma cantidad de antígenos en ambas metodologías? ¿Podemos evaluar la misma cantidad de antígenos en ANA por IFI que lo que nosotros evaluamos en ANA por ELISA o por CLIA?
La respuesta es no. Por eso es el gol estándar, el ANA, realizarlo por inmunofluorescencia. Porque nosotros, como les mencioné antes, podemos evaluar hasta 150 antígenos por ANA en IFI, mientras que los métodos de fase sólida son más limitados en cuanto a la cantidad de antígenos que puede traer su componente de reactivo. Es decir, cuando nosotros evaluamos un screening ANA por ELISA o por CLIA, tenemos hay la posibilidad de que muchos de los antígenos que no están involucrados en el desarrollo del kit comercial no podamos identificarlos debido a que no se encuentra ahí. Entonces, para salir de esos problemas metodológicos es que se sigue recomendando que el ANA por IFI se realice como un screening sobre todas las enfermedades del tejido conectivo. Aquí podemos ver algunos listados básicos, algún listado básico de los antígenos asociados a los patrones de ANA que podemos observar en la inmunofluorescencia indirecta. Y por último, el último punto, una vez que hemos evaluado ELISA, quimioluminiscencia, inmunofluorescencia, ¿qué es lo adecuado? ¿Con qué técnica evaluamos los anticuerpos? Si tenemos la posibilidad de contar con las tres metodologías en nuestro laboratorio, sea ELISA, sea quimioluminiscencia o sea inmunofluorescencia, ¿cuál de las tres es la mejor opción? Aquí me gustaría explicarles esto y definirlo o responderlo con dos ejemplos. Nosotros tenemos amplio conocimiento de lo que es el lupus eritematoso sistémico, es una de las enfermedades autoinmunes, no es órgano específica, es, eh, es sistémica, como su nombre lo dice, y tenemos un flujograma que está descrito en la guía clínica, en la guía de práctica clínica del Ecuador, me parece que es del año 2014. No estoy seguro si hay una actualización, me parece que no. Y esta guía de práctica clínica fue una adopción de la guía clínica chilena, donde nos indica los pasos para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Entonces, como les mencionaba, la parte clínica es fundamental en el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. El paciente refiere que el médico indica o evalúa al paciente porque tiene fiebre, compromiso general, eritema malar, alopecia, artritis, úlceras mucosas, serositis, síndrome nefrótico, convulsiones, psicosis, fenómeno de Raynaud, trombosis, abortos repetidos y entre otros síntomas. Decide derivar al laboratorio. El laboratorio lo primero que debería medir es un ANA. ¿Qué método elegiríamos ahí para evaluar los ANA? El paso inicial aquí para evaluar los ANA es IFI, inmunofluorescencia indirecta, o IFA, que es inmunofluorescencia indirecta automatizada, y seguimos al siguiente punto en el caso de que dé positivo. Ahora, el ACR, que es el Colegio Americano de Reumatología, y EULAR, que es la Liga Europea para el Reumatismo, nos indica claramente que el primer criterio, la primera tabla y el criterio número uno para la evaluación del, del lupus eritematoso sistémico es que el paciente debe presentar una prueba positiva para anticuerpos antinucleares con un título mayor a 1 en 80 en células EP2, al menos una vez. Entonces, una vez que nosotros evaluamos los ANA, tenemos un paciente ANA positivo en un título mayor o igual a 1 en 80, procedemos a la evaluación de los anticuerpos de una manera más específica, para evaluación de cuál de los autoanticuerpos está presente. Ahí usamos los ensayos de fase sólida, es decir, pasamos a una evaluación de anticuerpos anti-DNA, los ENA, que son SMID, RNP, RO, LA, y también podemos medir antifosfolípidos. En lo que es antifosfolípidos tenemos la posibilidad de medir por fase sólida lo que son anticardiolipinas IgG, anticardiolipinas IgM, antibeta 2 glicoproteína IgG, antibeta 2 glicoproteína IgM, y también tenemos, no está involucrado en las pruebas de autoinmunidad, pero está dentro del criterio clínico para la evaluación del síndrome antifosfolipídico, que es el coagulante lúpico. Entonces,
Aquí es importante la asociación de las metodologías que nosotros podamos disponer en el laboratorio y también de la guía teórica, de las guías prácticas, de las guías clínicas que están descritas a nivel mundial. Ventajosamente para esta enfermedad, para el lupus eritematoso sistémico, el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador adoptó una guía clínica de la región y la pudo plasmar para evaluación de esta enfermedad aquí en el Ecuador. No es el caso para todas las enfermedades autoinmunes. No todas las enfermedades autoinmunes tenemos guías prácticas clínicas aquí en el Ecuador. Muchas veces para el diagnóstico de estas enfermedades con las que no contamos guía clínica, es necesario basarnos en las guías clínicas de lo que están haciendo en otros países, de lo que están haciendo en otras regiones, como es el caso del segundo ejemplo. El segundo ejemplo viene dado en cambio para la evaluación de del síndrome antifosfolipídico. Como les decía, no siempre es IFI, no siempre es la combinación de IFI más CLIA o más ELISA. Aquí hablamos ya de dos áreas de laboratorio como son hemostasia y autoinmunidad. Entonces, los criterios de diagnóstico del síndrome antifosfolipídico y también son criterios de clasificación porque aquí la enfermedad puede desarrollarse a puntos críticos como son las trombosis. eh, Caen dos criterios, criterios y dominios que llama aquí la guía clínica de ACR y EULAR, como son el dominio 7 que indica que sí o sí debe hacerse una medición de anticoagulante lúpico eh, basado en la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, basado en las guías clínicas de este organismo, pero hay un punto 8 donde habla de la evaluación de los anticuerpos antifosfolipídicos. Y lo primero que nos indica es que el dominio 8 dice testear antifosfolípidos en fase sólida. Nos habla de antifosfolípidos como anticardiolipinas IgG, IgM, anti-beta 2 glicoproteínas IgG, IgM, en técnicas como son ELISA, como son quimioluminiscencia, y también nos habla de técnicas que no los tenemos de aquí en el país, al menos para autoinmunidad, como son la citometría de flujo y los inmunoensayos múltiples. Podría también hacerse la evaluación de por inmunoblot, no está difundido mucho el inmunoblot, pero aquí hablamos de que para la clasificación de los criterios del síndrome antifosfolipídico, podemos hacer la evaluación de anticuerpos antifosfolípidos, serían anticardiolipina G, anticardiolipina M, beta 2 glicoproteína G, beta 2 glicoproteína IgM, en un ensayo de fase sólida, sea CLIA o sea ELISA, y a la positividad de cualquiera de ellos, por más de 2 veces, en un lapso intermedio de 2 semanas, se diagnostica el síndrome antifosfolipídico. Pero eso es lo que les presento aquí en este gráfico. Muchas veces eh, estas pruebas no son suficientes para el diagnóstico porque eh, tenemos el paciente que tiene una trombosis vascular, tiene al menos un episodio de trombosis arterial venosa o de vasos pequeños en cualquier órgano o tejido. Eh, Tenemos valores positivos en dos ocasiones, separados por 12 semanas, para algunos de los siguientes marcadores, como les dije, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas GM, antibeta 2 glicoproteínas IgG y IgM. El tiempo para nosotros llegar al diagnóstico de este tipo de enfermedades es de aproximadamente 3 años. Esa es la media que le toma a un paciente ser diagnosticado con el síndrome antifosfolipídico. Eso debido a muchísimos factores. Uno de ellos es que muchas de las veces las pruebas de los marcadores de laboratorio de síndrome antifosfolipídico dan negativos. Es decir, tenemos pruebas que son disponibles en todo el mundo, anticardiolipina, antibeta 2 glicoproteína y anticoagulante lúpico, o al menos en casi todo el mundo, hablemos de países de vías en desarrollo y países industrializados, son clínicamente útiles en la mayoría de los casos para el diagnóstico de enfermedades como el síndrome antifosfolipídico, pero hay un 1 o 2% de los pacientes con manifestación clínica de SAP
que son negativos a estos test. Entonces, hay un grupo de pacientes que no pueden ser diagnosticados por estos test, donde estos test no son suficientes, y ahí es donde entra nuevamente la importancia del laboratorio clínico, la importancia del personal del laboratorio clínico de estar siempre a la vanguardia del conocimiento y de cuáles son las nuevas técnicas, cuáles son los nuevos ensayos que nos permiten evaluar enfermedades como el síndrome antifosfolipídico. Entonces, en otros países ya se evaluó que el 1 o 2% de los pacientes con manifestaciones clínicas de SAP dan negativos a los antifosfolípidos. Se empezaron a manejar otros marcadores de laboratorio que no están dentro del criterio de inclusión de la guía 2023 de ACR y EULAR. ¿Cuáles son? Existen pruebas como anticuerpos o la asociación de anticuerpos antifosfatidilcerina protrombina, o lo que está aquí como APS/PT, anticuerpos anticardiolipina IgA, anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína IgA, y una de las pruebas más importantes que se está ensayando en otros países es la anticuerpos antidominio 1 beta 2 glicoproteína IgG. Es mucho más específica que la beta 2 glicoproteína. Estamos hablando de un dominio en específico de esta glicoproteína. Hace mucho más específica la evaluación de los pacientes con síndrome antifosfolipídico. Pero, ¿cuál es la evidencia de esto? Tenemos algunos puntos. Los anticuerpos de antifosfatidilcerina protrombina identifican el 90% de los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos. El complejo antifosfatidilcerina protrombina tiene una fuerte asociación con las manifestaciones clínicas de SAP. Este fosfatidilcerina protrombina reduce este gap en la identificación de los pacientes seronegativos, es decir, ya no es del 1 o 2%, puede reducirse a un 0,5 a un 1%. Y lo más importante es que la combinación de el anticoagulante lúpico, anti-beta 2 glicoproteína y el anticuerpo fosfatidilcerina protrombina mejora el poder diagnóstico y ayuda a estratificar el riesgo de cada paciente según su perfil de antifosfolípidos. Entonces, lo más importante es que el uso de nuevas pruebas, el uso de nueva tecnología, nos permite asociar a las guías clínicas internacionales para tener una tasa de detección incremental para marcadores serológicos de antifosfolípidos en pacientes con síndrome antifosfolípido primario. Con esto quiero darles unos mensajes finales, muy importante para el tema del laboratorio. Ya lo dije en la presentación, pero es muy importante recalcar. Nosotros como laboratorio clínico debemos de empezar a asumir el rol y asumir la responsabilidad de nuestro rol como laboratorio clínico, no solo en las enfermedades autoinmunes, en todas las enfermedades que necesitan el apoyo, el soporte diagnóstico del laboratorio, para así generar un beneficio final en el paciente, que el paciente no tenga que esperar 3 años por el diagnóstico de una enfermedad, sino que por la intervención de un personal de laboratorio comprometido, capacitado y sobre todo actualizado, tenga la capacidad de sugerir pruebas que están a la vanguardia y que son de un valor predictivo mucho más grande y de un impacto positivo en la salud del paciente que lo que actualmente venimos haciendo. Todo esto se centra en optimizar el recurso humano y económico en la búsqueda de la tecnología de laboratorio que nos permita obtener resultados con una gran capacidad diagnóstica. Si nosotros enfocamos nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje y nuestras investigaciones en el ámbito del laboratorio clínico, en el desarrollo y en la mejora de la atención al paciente del laboratorio clínico, nosotros vamos a tener una sociedad más sana y nos va a permitir desarrollarnos como sociedad de una mejor manera. Y un punto final que me gustaría invitar a todos es que esto del laboratorio clínico, nuestras ciencias del laboratorio clínico viene de la mano con la educación constante. Así como la tecnología nos impacta con el desarrollo de la inteligencia artificial,
a la misma velocidad se mueven la investigación y desarrollo de productos en el laboratorio clínico. Lo importante es saber aprovechar este tipo de tecnología que actualmente disponemos al alcance de nuestras manos. En el futuro, la inteligencia artificial, los sistemas automatizados, no van a reemplazar al analista capacitado, al analista con conocimiento, al analista con experiencia, al analista que indaga y ofrece soluciones. Les agradezco mucho por su tiempo. Este soy yo, soy, como ya me presentó la doctora Ileana muy amablemente, mi nombre es Israel Valencia. Soy bioquímico clínico de formación. He estado del lado comercial sin alejarme de lo técnico por 9 años de mi vida. Gustoso de seguir aprendiendo, compartiendo con profesionales como ustedes que, que valoran la formación continua en el laboratorio clínico, y estoy seguro que al igual que yo, están convencidos de que el único camino para mejorar en el laboratorio clínico es el conocimiento y la capacitación. Les dejo mi contacto. Si gustan a las personas que me contacten vía WhatsApp, ahí está mi código QR. Les voy a compartir alguna información. Tengo un obsequio digital para ustedes. Tengo un catálogo de cómo son las pruebas IFI de inmunofluorescencia en corte triple para la identificación de enfermedades como hepatitis autoinmune, que netamente se hace por identificación de patrón ANA, pero en tejido, no en EP2. Es un material único, no es exclusivo porque lo tenemos bastantes profesionales de laboratorio, pero estoy seguro que muchos de ustedes no lo tendrán. Si me escriben al WhatsApp por medio del código QR, con todo gusto les comparto. Tengo todos los estudios que les puse de bibliografía en mi presentación. Y también, doctora Iliana, eh, mencionarle por este espacio que sí me gustaría conocer, eh, al final de todo el curso, quién ha sido la persona que primero tenga todas las asistencias para obsequiarle un curso de preparación en inmunofluorescencia, un curso virtual. Lo desarrollamos solo con nuestros clientes, pero por premio a la constancia y a la preparación de esa persona, que al final lo evaluaremos, podemos otorgarle un cupo a esta preparación de este curso. No le escucho, doc. Un momentito, ya se conecta la licenciada Iliana. Con todo gusto, con todo gusto. Acá. Venga, para acá. Rapidito. Sí, está como bien. Buenas tardes, Israel. Disculpe que tuve un pequeño percance con el micrófono de mi computadora. No se preocupe. Sí, y lo que le quería decir es que sí, pues evidentemente, gracias a los avances tecnológicos, se ha logrado pues hacer el diagnóstico más oportuno de estas enfermedades que son tan importantes y que, como usted bien lo mencionó, eh, el porcentaje bajo de diagnóstico más es porque no había un buen método para descubrirlas, o quizás no había cómo cuadrar entre el cuadro clínico, los signos y los síntomas, y el diagnóstico de laboratorio. Quizá la aplicación poco oportuna de métodos no tan específicos, porque no había ese aporte, ¿no? Por parte de la ciencia. Pero hoy en día, pues gracias a los avances tecnológicos, tenemos otro tipo de enfoque, otra visión realmente, porque como usted bien lo mencionó, es importante ayudar, es imperativo ayudar a descubrir cuál es la enfermedad a su tiempo, en su tiempo, para poder ayudar al paciente, que es lo más preponderante realmente de nuestro trabajo.
es descubrir a tiempo cuál es el problema y ayudarlo al médico para que él imponga la terapéutica de vida. Como le decía, al final del curso realmente vamos a hacer la evaluación de las asistencias de todos los participantes y que han estado muy puntuales y cabe destacar eso también y agradecerles a todos que se han empeñado en estar presentes en el curso. Hemos tenido una buena asistencia que nos alegra de corazón, porque realmente lo que usted también lo mencionó, pues la capacitación constante, la educación constante, pues hace que vayamos afinando nuestros instrumentos y, y nuestra forma de ver el mundo del diagnóstico laboratorial. A propósito de preguntas, tenemos aquí una preguntita en el chat. Nos dice que estamos preparados como sistema de salud y podríamos realizar la inversión para aumentar nuestra capacidad diagnóstica. Eh, Esa es la pregunta del Muchas gracias, participante. muchas gracias por la pregunta. Em, sí, la respuesta es sí. A ver, como, como organización del Ministerio de Salud y del Sistema de Salud Nacional, todos sabemos que está dividido en MSP y IES, IES atendiendo a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el MSP con los hospitales públicos del país. Ventajosamente, tanto el MSP como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuenta con laboratorios y hospitales de especialidad. Voy a dar nombres de los hospitales. Funcionan muy bien en lo que es autoinmunidad. En lo que es el IES, existen tres hospitales de importancia o de considerados de especialidad: el Carlos Andrade Marín en la ciudad de Quito, Hospital Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil, Hospital José Carrasco Arteaga en la ciudad de Cuenca. No obstante, hay hospitales de menor nivel en atención de salud, no por calidad ni por ninguna otra cosa, sino por simple categorización de los permisos de funcionamiento, que sí realizan pruebas de autoinmunidad. Entonces, uno de los ejemplos del hospital que ustedes tienen cerca, el Manuel Ignacio Montero realiza pruebas de autoinmunidad, el Hospital Isidro Ayora realiza pruebas de autoinmunidad, en Cuenca también el Hospital José Carrasco, Vicente Corral Moscoso realiza pruebas de autoinmunidad. Tenemos la capacidad de desarrollar las pruebas en los laboratorios públicos del país. Aumentar la capacidad sí se puede. Ahora, es importante empezar a dar una mirada a qué es lo que se está haciendo en el mundo para el diagnóstico de estas enfermedades. Hay que empezar a incitar al Ministerio de Salud, a los organismos pertinentes, que se empiecen a escribir guías clínicas para el Ecuador, que se empiecen a desarrollar investigaciones de cuáles son los antígenos o anticuerpos más prevalentes en el Ecuador, porque solo así nosotros podemos acortar esa brecha de los falsos positivos, falsos negativos y enfocarnos en nuestra población, para así aumentar nuestra capacidad no solo en número, sino que aumentar nuestra capacidad tecnológica, sensibilidad, especificidad para el diagnóstico de estas enfermedades. Así es, Israel. Estamos totalmente de acuerdo con usted, porque esta conferencia que usted ha propuesto ha sido muy enriquecedora con respecto, porque muchas veces como que tenemos a las enfermedades autoinmunes como muy lejanas, como que nunca van a suceder, pero la verdad es de que están ahí como usted ya bien lo mencionó. Tenemos otra preguntita. ¿Qué opinión tiene acerca de los Anablot? El Anablood es un ensayo, es un inmunoensayo, es un ensayo de captura ¿qué es el inmunoblot? El inmunoblot es una tira de muy parecido al papel filtro que se usa en la inmunocromatografía, pero que viene impregnado con antígenos para la captura de estos autoanticuerpos, ¿ya? Difundido aquí en el Ecuador sí está. El problema del Anablood es el costo. ¿Por qué es costoso? Porque el Anablot viene impregnado, hay pruebas de 12, 15, 20 anticuerpos que puede identificarse con la prueba,
y eso hace que prácticamente si nosotros lo hacemos una relación al ELISA, tengamos 20 ELISAs en una sola prueba. Entonces eso hace que sea muy costoso el Anablot. ¿Funciona bien? Sí, para el screening, pero una vez que hay que hacer un buen screening, ahí viene la asociación con los síntomas clínicos que nos puede guiar el médico, porque como les decía en la presentación, es la misma relación que hacíamos del ANA-IFI versus el ANA-ELISA. El ANA-IFI nos permite identificar 151 antígenos. No existe Ana Blot o Ana Elisa o Ana Clia que nos permita identificar la misma cantidad de antígenos. Entonces, si nosotros optamos por el Ana Blot o el Ana Elisa de 15 o de 20 antígenos, estamos dejando de lado los 135 que nos puede dar el IFI. Realmente las, eh, las alternativas son ahora muy eficaces. Así es. Bueno, frente a todo esto que nos ha expuesto, pues ya tenemos otra imagen, otra idea, otra perspectiva de qué podemos implementar en el laboratorio, hasta dónde podemos caminar, eh, especialmente en los laboratorios particulares, pues que saldría siendo un poco más costoso para el paciente. Pero con esto que nos cuenta de que el sistema de salud del Ecuador se ha puesto a la vanguardia de las pruebas, pues nos deja, bueno, a mí al menos me deja un poco más tranquila, porque parece que tenemos un poco más de oportunidades, todos en general, de poder ser diagnosticados a tiempo, más brevemente y poder recibir un tratamiento eficaz, oportuno. Así es. Así es. Y como yo les comentaba, es muy importante este tipo de encuentros donde estamos el personal del laboratorio para establecer pasos a seguir. O sea, lo importante aquí es empezar, como les digo, a establecer guías clínicas, que ya no solo sea la tecnología, sino también venga la capacidad humana de guiar hacia dónde debe ir el diagnóstico. Así es, así mismo Doc, es. le preguntaba el tema de las asistencias por el hecho de que le menciono de este, es un La obsequio que nos. capacitación. Sí, es Sí. un obsequio que viene no solo de mi parte, sino de las compañías a las cuales represento. Si hay más de una persona, eh, hacemos una prueba muy rapidita ahí de 5 opción múltiple, el que gane le damos la capacitación. Realmente la capacitación que estamos dándoles como obsequio, es una capacitación que se da a nivel de Latinoamérica a todos los usuarios de la marca Werfen. Es una capacitación que no se da a nadie más. Entonces, la persona que gane este concurso, podemos llamarlo así, estará participando de una capacitación muy completa realmente. Por supuesto, para el día de mañana le invitamos a usted que nos acompañe Israel y para el día de mañana ya le tenemos listo la información sobre las asistencias para, para poder beneficiar y darle esa alegría, pues porque imagínense, una capacitación de esta naturaleza no cae nomás del cielo. Así que Ah, es con vamos todo a, gusto, es con todo gusto. Vamos el día de mañana a invitarlo, que es ya el cierre del curso, que va a ser una conferencia corta. Entonces vamos a tener la oportunidad de tener un tiempito más para poder hacer este sorteo. Listo, listo, doctora. Le agradezco muchísimo, Israel, de nuestra parte, quedamos eternamente agradecidos y comprometiéndolo a usted también para que en posteriores ocasiones que necesitemos de su apoyo, podamos contar con él. Con todo gusto, siempre dispuesto para este tipo de eventos donde se comparte la información, que eso nos ayuda a crecer a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Le doctor. deseamos una feliz tarde a usted y a todos los participantes y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, muchísimas Hasta gracias. mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, gracias.